Ok, bueno, vamos a ver, ya vimos un poquito de lo que son las barras de herramientas, lo que es el panel de propiedades, también lo que son los objetos de dibujo y por qué son importantes tenerlos activados. Precisamente ahorita que ya estamos hablando sobre la parte de objetos de dibujo, voy a crear un objeto aquí para empezar a mostrarles qué es lo que sucede en lo que es el panel de timeline, que es donde vamos a hacer nuestras animaciones. No importa si lo tienen arriba o si lo tienen abajo, eso es completamente a como ustedes se acomoden a trabajar mejor. Si ustedes están acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con Premiere, en donde el timeline está abajo, ustedes lo pueden cambiar simplemente arrastrándose a la parte de abajo, o lo pueden dejar en su parte original. Y siempre en el menú de Windows, en la parte de los workspaces, ustedes van a encontrar diferentes espacios de trabajo donde va a acomodar o reacomodar cada uno de los paneles de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer. Si nos vamos a la parte de animación, nos va a abrir una serie de paneles que para mi parecer puede que algunos sean extra. Yo prefiero manejarlo un poquito más tradicional, pero eso ya depende de cada uno de ustedes. Vamos a trabajar en la parte con lo que es el timeline. Para cuestiones prácticas yo voy a hacer el timeline un poco más grande para que ustedes puedan distinguir cada uno de los cuadros y no tengamos que depender de la resolución de la pantalla que ustedes tengan para ver esta separación. Cada uno de estos cuadros representa un frame y cada uno de estos cuadros que tiene un punto negro representa un keyframe. Si ustedes están familiarizados con términos de animación, sabrán que un cuadro representa cada una de las imágenes que sirven para crear el efecto de animación gracias a la persistencia de la imagen de nuestro ojo, y que los keyframes son cuadros clave, que lo que marca un keyframe es un punto de cambio en mi timeline y donde va a suceder un cambio o puedo generar un cambio. Flash justamente genera automáticamente un keyframe cada vez que un objeto o algo se crea en el escenario. Si yo creo varias cosas en el escenario, voy a tener varios objetos exactamente en el mismo keyframe. Si ustedes se dan cuenta, no he cambiado de keyframe. Ahorita para cuestiones prácticas voy a borrar todos estos objetos para quedarme con uno. Hay shortcuts de teclado que me ayudan a crear keyframes automáticamente, aunque ustedes también siempre pueden dar clic derecho y insertar un frame, que si ustedes insertan un frame lo que va a suceder es esto. Si se dan cuenta, el cuadro que sigue no tiene un punto negro. Esto quiere decir que es un frame normal, que es la continuación del frame anterior. Este frame yo lo puedo extender para que exactamente el mismo frame dure o se mantenga exactamente igual durante una cierta cantidad de frames. Con la tecla Control o comando del teclado apretada, acercándome a este borde del frame, yo puedo hacerlo más corto o hacerlo más largo. El shortcut del teclado para generar el mismo efecto es F5, lo cual me va a crear un frame extra que va a llevar la continuidad de mi frame. También en mi timeline yo puedo crear capas. Estas capas me van a ayudar a organizar objetos para poder tener diferentes objetos con diferentes características, diferentes movimientos al mismo tiempo. Pero ahorita vamos a quedarnos solamente con un layer y vamos a ver cómo es que trabajan los frames y los keyframes. También puedo crear un keyframe nuevo, que es con F6. Ese keyframe nuevo es una copia exacta del keyframe anterior. Quiero que se den cuenta que mi marcador de posición, que yo lo utilizo con este marcador rojo y la línea, veo que son dos keyframes y que son exactamente iguales. Pero el hecho de que estén separados me permite
hacer un cambio, porque les digo, un keyframe me ayuda o es para generar cambios, de tal manera que yo puedo generar 2 keyframes de animación y generar un cambio en alguno de ellos para poder ver el efecto que obtengo de ese cambio. Si yo aprieto F6 una vez más, voy a crear una copia exacta, pero del frame anterior, no del primer frame. Entonces, esta copia yo la puedo seguir manipulando para ir generando así una animación rápidamente. Entonces, una secuencia de varios keyframes en los que yo genero cambios. Acuérdense que F6 es la tecla rápida para poder irlos insertando. Me voy a dar cuenta de que es muy sencillo crear animación gracias a esto. Y existe una tercera posibilidad para crear un frame, que es con F7. F7 lo que crea es un frame vacío, un frame donde no hay nada. Entonces yo puedo crear espacios en blanco o puedo crear cosas nuevas para crear este tipo de animaciones o este tipo de cambios. Entonces, si yo voy creando keyframes vacíos y los lleno con objetos distintos, el tipo de cambio que voy a estar creando va a ser muy distinto. Y puedo ir de todas maneras creando diferentes keyframes que me ayuden a ir haciendo una animación. En mi timeline, aquí abajo yo tengo un control de lo que es el play, en el que puedo ver cuál es el resultado de la animación que yo voy creando ahorita al momento. Pero también encuentro las opciones de lo que es el papel cebolla, el onion skin. ¿Qué es el onion skin? Es una característica de Flash que me permite ver los cuadros anteriores. En este caso me permite ver 1 y 2 cuadros antes de, pero también me permite ver 1 y 2 cuadros después de. Quiere decir que si yo estoy en este cuadro, en el que se encuentra este círculo aquí, los 2 cuadros anteriores, que son este y este, los estoy viendo gracias a que tengo estos marcadores abiertos. Y los posteriores, que son este y este, los estoy viendo gracias a que tengo estos marcadores posteriores abiertos también. Estos yo los puedo manipular dándole clic y arrastrando para ver más keyframes o para ver menos keyframes. Normalmente, algo que nos ayuda mucho es ver los anteriores para tener una referencia de cómo me conviene a mí ir ajustando los frames que voy creando posteriormente a ellos para tener una continuidad mucho más fluida y obviamente con conocimiento de cómo es el movimiento previo a, de tal manera que si yo hago un play ahora va a tener, gracias al acomodo que acabo de hacer, puedo ver justamente eso. Voy a crear una nueva línea de tiempo, o más bien un nuevo archivo, porque necesito un espacio limpio para ir mostrando algunas de las características que también teníamos en Flash. Ahorita lo voy a mostrar con la herramienta de Brush, que es para generar rellenos, como les estaba diciendo. Es muy distinto generar una línea, que yo puedo manipular su grosor, a generar un relleno, que el relleno es una forma por sí, no tiene un stroke. Entonces lo que tiene es realmente, tiene diferentes nodos que generan la forma como si nosotros lo hubiéramos trazado. ¿Por qué estoy haciendo esto ahorita? ¿O por qué voy a hacer este ejemplo con el relleno? Porque va a ser fácil yo el poder controlar la forma que voy a generar como objeto final. Entonces voy a crear
o voy a usar mi herramienta de pincel. Voy a dar clic aquí para seleccionar la forma del pincel, que está perfecto. Voy a hacer un pincel un poquito más grande para tener esto. Y voy a seleccionar la opción, yo que estoy usando una tableta de sensor de presión, puedo generar líneas como estas o rellenos como estos. Lo que voy a hacer es que les voy a mostrar rápidamente cómo nos ayuda el utilizar F7 para ir haciendo pequeños frames de animación. Yo voy a hacer esta forma y voy a apretar F7 y activando el papel cebolla voy a poder tener una referencia de dónde está ubicada el trazo que acabo de hacer, de tal manera que en el siguiente frame yo puedo volver a trazarla lo más parecido posible y a través de diferentes F7s voy a ir haciendo una pequeña modificación para ir creando un efecto de squash and stretch con el ejercicio que ya habíamos realizado, como puede ser la pelota que cae. Recuerden que mientras más separados en distancia estén un objeto del otro, va a tener un movimiento más rápido. Cuanto más cerca estén uno de otro, va a tener un movimiento más lento. No estoy tratando de ser preciso ahorita, simplemente mostrarles cómo Flash me ayuda muchísimo a yo poder tener una idea de toda la secuencia de animación que voy llevando y a través de los shortcuts como es F7 ir teniendo una mejor idea de cómo ir generando la animación. Y en el momento en que yo le ponga play, voy a poder ver el resultado de esa animación. Este tipo de animación que es cuadro por cuadro, yo puedo ser muy preciso, pero también me toma mucho más tiempo. En la siguiente sesión les voy a mostrar cómo Flash, al igual que otros softwares, me puede ayudar a calcular automáticamente ciertos pasos para no tener tantos keyframes y que el software haga todos los in-betweens necesarios para cada uno.